Pensemos por un momento en un nivel de sufrimiento físico y mental que, la verdad, desafía toda lógica. Si hablamos de un hombre que corre ultramaratones de más de 300 kilómetros continuos. ¡Wow! 300. Sí, y sin dormir. Llega al punto en que, literal, sus riñones fallan y los huesos de sus pies se fracturan. ¡Qué locura, de verdad! Y, a ver, es alguien que en su juventud pasó de pesar más de 135 kilos, trabajando en control de plagas, sintiéndose completamente derrotado por la vida, a convertirse en un Navy SEAL condecorado. Ajá, que ya de por sí es una historia increíble. Totalmente. Pero la historia no termina ahí. Hoy, ya rozando los 50 años, este mismo individuo se somete voluntariamente a jornadas brutales de estudio para ser paramédico en los bosques de Canadá. Y esto teniendo un déficit de atención súper severo, ¿no? Exacto. Entonces, al observar esta vida de castigo continuo, pues la primera reacción no es preguntar cómo lo logra. La verdadera incógnita, la que de plano nos vuela la cabeza, es ¿por qué? Claro, el motivo detrás de todo eso. Sí, o sea, ¿por qué alguien en su sano juicio elegiría habitar en un estado de fricción perpetua cuando, digamos, ya tiene el éxito asegurado? Pues mira, la respuesta a esa pregunta rompe con todo lo que la psicología pop moderna nos ha querido vender. Vivimos en una era donde el objetivo supremo parece ser la erradicación total del esfuerzo. Uy, sí, buscar el atajo para todo. Exactamente. Todo nuestro entorno está diseñado para maximizar la comodidad. Y de pronto nos topamos con este caso de estudio humano que camina exactamente en la dirección opuesta. Es como si buscara el dolor a propósito. Tal cual. Este individuo no busca el camino de menor resistencia. De hecho, rastrea deliberadamente el camino de mayor resistencia. Y lo hace porque descubrió empíricamente algo que los neurocientíficos apenas están logrando mapear. ¿Te refieres a lo del crecimiento del cerebro? Así es, el verdadero crecimiento estructural del cerebro y de la voluntad humana solo ocurre cuando cruzamos la línea de lo que odiamos hacer. Pues bienvenidos a esta nueva inmersión a fondo. Hoy nuestra misión es desmenuzar toda esta mecánica psicológica y biológica detrás de la fuerza de voluntad pura. Un tema que la verdad está cañón. Está buenísimo. Nuestras fuentes principales para este análisis provienen de un intercambio fascinante, súper crudo, entre el neurobiólogo Andrew Huberman y el autor y atleta del que hablábamos, David Goggins. Una plática sin filtros, la verdad. Sí, nada de filtros. Y para quienes nos escuchan con la intención de aprender rápido y evitar esa sobrecarga de información superficial, hagamos una advertencia desde el principio. Ajá, aquí no hay atajos mágicos. Cero. Hoy no platicaremos sobre los típicos trucos de productividad. No hay rutinas de madrugada de 5 minutos, ni baños de hielo rápidos, ni suplementos. Vamos a meternos de lleno en la ciencia de hacer lo que más detestamos. Y cómo ese acto doloroso cambia literalmente la arquitectura de nuestra mente. Para entrar en materia, es indispensable hacer a un lado todo lo que creemos saber sobre la motivación. A ver, explícanos eso porque siempre nos dicen que la motivación lo es todo. Pues es que la industria del desarrollo personal ha construido un imperio sobre el refuerzo positivo. Nos dicen, visualiza el éxito, haz tableros de visión, manifiesta. Claro, la clásica analogía de la zanahoria y el garrote. Exacto, donde la zanahoria es esa meta brillante que te jala hacia adelante. Pero en la mente de Goggins, la motivación pura es una emoción súper inútil y volátil. O sea, ¿él no usa zanahoria? Para nada. Su motor no es una zanahoria, es un garrote gigantesco y espinoso. Goggins confiesa estar, digamos, eternamente perseguido por su pasado. ¿Por la época en la que pesaba más de 130 kilos? ¿Sí? Ese recuerdo visceral de ser un joven con sobrepeso paralizado por la inseguridad. Usa el miedo a volver a ser esa versión de sí mismo como su propulsión constante. Pero, a ver, analicemos esto con cuidado. Porque suena insostenible. O sea, vivir aterrado del propio pasado parece la receta perfecta para un colapso nervioso. Desde fuera, sí, totalmente. Si una persona basa toda su energía en huir de sus demonios, pues la lógica dicta que en algún momento la maquinaria se va a romper. Y un montaje de entrenamiento de Hollywood con música épica. Ah, claro. No es como Rocky corriendo por las escaleras. Exacto. El trabajo duro real es feo, aburrido y frustrante. Piensa en su proceso para ser paramédico. Por su déficit de atención, no puede simplemente leer el manual. ¿Y entonces qué hace?
Pues a las 2 de la mañana se sienta frente a un escritorio y escribe a mano la misma terminología médica compleja, una, otra y otra vez. Escribe y borra, escribe y borra. ¡Qué tortura! Hasta memorizarlo fotográficamente por pura repetición mecánica. Y lo más revelador es que no hay pasión ahí. Él admite que detesta cada segundo de esas madrugadas. Se describe como alguien perezoso por naturaleza. O sea, su cerebro le ruega regresar a la cama. Ajá. No hay ninguna chispa de inspiración a las 2 de la mañana. Y ahí radica la genialidad de su enfoque. Entendió que la incomodidad no es un peaje en el camino al éxito. Sino que la incomodidad es el camino mismo. Exactamente. Al forzar esta fricción interna, usa esa resistencia como su única métrica de avance. La motivación desaparece cuando hace frío, pero la fricción siempre está ahí. Claro. Si aprendes a usar el odio hacia una tarea como combustible, jamás te quedas sin energía. Siempre habrá cosas que detestemos hacer. Así es una fuente inagotable. Y aquí es donde la exploración da un giro y se pone verdaderamente interesante, porque esta búsqueda del sufrimiento podría descartarse como una simple actitud de tipo duro, para vender libros. No. Sí, mucha gente piensa que es puro marketing. Pero no lo es. Resulta que tiene un correlato neurobiológico medible. En la charla, Huberman revela datos revolucionarios sobre una estructura en el cerebro llamada el córtex cingulado medio anterior. O el AMCC, por sus siglas en inglés. Y la ciencia alrededor de esto es de los descubrimientos más impactantes últimamente. A ver, cuéntanos cómo funciona esta zona. Pues mira, no es solo un área que se enciende cuando haces ejercicio. La peculiaridad del AMCC es que solo crece y genera conexiones cuando haces algo que no quieres hacer. O sea, la resistencia interna es el requisito absoluto. Exacto. No basta con el esfuerzo físico. Si sales a correr 10 kilómetros y disfrutas cada paso, tu corazón mejora, pero tu MCC no crece ni 1 milímetro. ¡Wow! Es como descubrir la trampa evolutiva más grande de la historia. Imagínate descubrir que tu entrenamiento deja de funcionar justo cuando empiezas a disfrutarlo. Es una locura, ¿verdad? Huberman pone el ejemplo de los baños de hielo, que están tan de moda. Ajá, a ver, ¿qué pasa con los baños de hielo? Si odias el agua fría y te aterra meterte, pero reúnes la voluntad y lo haces, en ese momento tu AMSC crece. Hay neuroplasticidad. Pero si a las 3 semanas ya te gusta y dices, ¡ay, qué rico, me relaja! Ahí la magia desaparece. El cerebro nos exige buscar constantemente fronteras nuevas de incomodidad si queremos que la fuerza de voluntad no se estanque. O sea, podemos entender esto usando la analogía de los callos en las manos, ¿no? Totalmente. Un callo no es piel muerta, es una adaptación biológica a la fricción constante. Te rompes el tejido y el cuerpo hace una capa más dura. Exacto. Y si conectamos esto con la salud, los datos clínicos son brutales. Se ha documentado que esta área cerebral es más pequeña en personas con obesidad severa. ¿Y crecen atletas? Crece en atletas de alto rendimiento. Y de manera súper reveladora, mantiene un tamaño grande en personas que viven muchos años con alta calidad de vida. O sea que la consideran, digamos, la sede de la voluntad de vivir. Sí, evolutivamente tiene sentido. Nuestros ancestros necesitaban algo que los obligara a cazar en la nieve cuando solo querían quedarse en la cueva. Claro, el impulso de supervivencia pura. Pero, como toda adaptación, supongo que tiene un lado oscuro, una trampa de doble filo. Así es. Esta plasticidad funciona en ambas direcciones. Como el callo en la mano, si dejas de hacer trabajo pesado, la piel vuelve a ser suave. El cuerpo ahorra energía. Exacto. Y el AMCC hace lo mismo. Si pasas meses en confort absoluto, eligiendo lo fácil, esa estructura literalmente se atrofia y se encoge. Uy, o sea que la fuerza de voluntad es súper perecedera. Exige mantenimiento diario. Y hay un detalle que Huberman menciona sobre la dopamina que saca mucho de onda. Sí, porque tenemos la idea de que la dopamina es la molécula del placer fácil, ¿no? Comer pastel, ver redes sociales. Recibir un like y ¡pum! Dopamina. Pero es un malentendido. La dopamina es fundamentalmente la molécula de la búsqueda.
A través del AMCC, superar la fricción extrema también libera dopamina. Pero es un proceso que requiere adaptación, me imagino. Claro, Goggins logró reconfigurar su sistema de recompensas. Su cerebro ya no sintetiza dopamina del descanso, sino de la victoria sobre su propia resistencia. Lo cual inevitablemente nos lleva a un cuestionamiento logístico y mental enorme. Si la biología nos dicta hacer lo que odiamos todos los días, ¿cómo no se vuelve loco alguien así? Es la pregunta del millón. O sea, obligarse a sufrir madrugadas suena a colapso seguro. Y la respuesta parece estar en el diálogo interno. Pero ojo, no es el del autocuidado moderno. Para nada. El contraste es brutal. Hoy en día nos dicen que debemos tratarnos con delicadeza, perdonarnos rápido y evitar ser duros con nosotros mismos. Sí, la cultura de hablarse bonito en el espejo. Pues desde la perspectiva de Goggins, el diálogo interno es un campo de batalla. Él dice que en una carrera o estudiando hay voces en su cabeza que lo atacan. Le dicen que es un fraude, que se rinda. Ajá, que pertenece a la comodidad. Y su estrategia no es poner música relajante ni repetir mantras positivos. Entonces, ¿qué hace? Les grita de vuelta. Literalmente se sienta a debatir con esa voz. Usa un tono duro, implacable, y le gana el debate presentando evidencias de sus victorias pasadas. Es una honestidad radical. Fíjate qué fuerte es esa reflexión. Goggins plantea que si él se hubiera hablado con pura dulzura y compasión a los 24 años cuando estaba deprimido... Seguiría en el mismo sillón. Exacto, comiendo donas. La amabilidad extrema habría sido el pegamento que lo anclaría a la mediocridad. Para cambiar, a veces se requiere brutalidad verbal interna. Y para entender por qué esto funciona, Huberman menciona al psiquiatra Paul Conti. Conti postula que la verdadera supercomputadora humana no es la mente consciente. No es la que hace listas de tareas. No, es la mente inconsciente. Y Goggins llama a este espacio los armarios oscuros. Todos tenemos estos armarios donde aventamos los peores recuerdos, inseguridades, traumas. Metemos la basura ahí y cerramos con llave, porque nos aterra la vulnerabilidad. Exactamente. Pero esconder la basura no quita el mal olor, y eventualmente la puerta se abre sola. Y por eso Goggins hace, digamos, una limpieza de primavera diaria en esos armarios, ¿no? Sí, al abrir esos cajones voluntariamente, mirar de frente los fracasos, desarmas la capacidad del inconsciente para sabotearte. Claro, si no conoces tus debilidades, el cerebro las usa en tu contra cuando estás cansado. Te susurra justo lo que necesitas para rendirte. Por eso él dice algo súper contraintuitivo. Mucho antes de enseñarse a ganar, tuvo que enseñarse a fallar correctamente. Aprender a evitar el fracaso. Desmenuzar por qué te rendiste antes, sin que la vergüenza destruya tu identidad. Está cañón. Es una reestructuración total con el dolor. Ahora, supongamos que alguien domina todo esto. Engrosa su AMC con fricción, debate con sus demonios, limpia los armarios, sube la montaña y alcanza el éxito. Ahí viene el problema. Exacto. Surge el último gran riesgo. El éxito trae comodidad, y la comodidad encoge la voluntad. ¿Cómo se protege a alguien como él de su propia victoria? Es la prueba de fuego. Goggins soluciona esto instaurando un límite deliberado a su confort. Le pone un tope a su éxito financiero. A ver, cualquier otro daría conferencias corporativas por millones, viviría en hoteles de lujo. Pero él no. Él desaparece del radar. Se va meses enteros a combatir incendios forestales saltando en paracaídas, el famoso smoke jumping. Es una locura. Renuncia a los millones para ir a tragar humo, destrozarse las rodillas y cobrar un salario mínimo. Solo para volver a ser un nadie. Un tipo más con una pala en un bosque ardiendo. Y ese descenso a la dureza es su defensa contra el ego. Protege celosamente su trabajo invisible. Claro, el 99% de su entrenamiento es en solitario. Sin cámaras, sin likes, sin palmadas en la espalda. Y eso lo lleva a sus relaciones. Es brutalmente honesto. Provee a su familia, pero pone fronteras infranqueables para que lo dejen solo con su misión. Necesita ese aislamiento para no perder la cabeza. Oye, y hay un detalle en la plática que es súper cómico pero muy profundo. Lo del perro de Goggins. Ah, Charlie, el bulldog. Sí, Charlie. Es que los bulldogs operan bajo la ley del mínimo esfuerzo. No se mueven a menos que sea de vida o muerte. Son lo opuesto a él.
Ajá. Mientras el humano está despierto a las 3 de la mañana sufriendo por elección, el bulldog está roncando, practicando la recuperación activa por él. Es una imagen súper irónica. Y captura una paradoja perfecta. El tipo que motiva a millones rechaza depender de la admiración de esos millones. Prefiere a un perro perezoso que no le exige ser un superhéroe. Y es que esa paradoja es el secreto de la resiliencia real. Goggins ha construido un botiquín interno. Hoy en día, la mayoría busca la medicina afuera, ¿no? Sí, queremos el like, el aplauso del jefe, la validación. El peligro de eso es que tu motivación es súper frágil. Si te quitan el aplauso, te derrumbas. Pero al hacer trabajo invisible, forjas una confianza inquebrantable. Porque está anclada en la memoria física de miles de acciones solitarias. Esa es la resiliencia verdadera. Sacar energía de tu propio botiquín cuando el mundo no te aplaude. O peor, cuando el mundo está en tu contra. Pues ha sido un viaje mental bastante intenso. O sea, comenzamos demoliendo el mito de la motivación pasiva, para entender que la fricción es el verdadero catalizador. Descubrimos cómo el córtex cingulado medio anterior exige que hagamos lo que odiamos para crecer, como un callo. Desmenuzamos la necesidad de abrir esos armarios oscuros, debatir con nuestros demonios y, finalmente, la importancia de ponerle un límite a nuestro confort con el trabajo invisible. Y para quienes nos escuchan, la aplicación de todo esto no es caer en extremos. Nadie tiene que correr con las piernas rotas ni saltar a un incendio. Menos mal. El desafío real es identificar esa tarea específica que estás evitando hoy, ese correo difícil, esa conversación incómoda que prefieres ignorar viendo el celular. Claro, enfrentar esa pequeña fricción hoy mismo. Sabiendo que en el instante en que haces lo que odias, estás forzando físicamente la construcción de nuevas vías neuronales. Estás creando fuerza de voluntad a nivel celular. Lo cual nos deja con una idea bastante provocadora para llevarnos y masticar el resto del día. Volvamos a pensar en el AMCC. Ajá. Clic, algoritmos que nos dicen qué ver, y ahora inteligencias artificiales que piensan y resuelven todo por nosotros para evitarnos el esfuerzo. Desde la neurobiología resulta súper alarmante. Si seguimos rediseñando el mundo para eliminar toda fricción, podríamos estar provocando una atrofia masiva. Sí, una atrofia de la voluntad humana a nivel global. Porque al erradicar el esfuerzo, erradicamos la infraestructura cerebral que nos permite superar la adversidad. Un pensamiento pesado para reflexionar mientras cerramos la sesión de hoy. Quizá la próxima vez que juzguemos a alguien por buscar el sufrimiento voluntario, deberíamos pausar. Y entender que estar esculpiendo la estructura que nos aferra a la existencia. Exacto. La verdadera pregunta frente al espejo es, ¿por qué nosotros huimos tan desesperadamente de nuestra propia fricción? Esa fuerza de voluntad ya tiene nombre y ubicación en el cerebro. El resto depende de lo que estemos dispuestos a soportar. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos escuchamos en la próxima inmersión.